¿Cómo puede una compañía multinacional potenciar su negocio con prácticas altamente sostenibles? Nestlé nos tiene la respuesta. En este episodio contaremos con la presencia de Felipe González Bustamante, CEO de Nestlé Colombia, quien nos contará cómo alcanzar objetivos concretos aplicando una verdadera visión de regeneración, porque la sostenibilidad es posible. Antes de que hablemos de los diferentes proyectos de sostenibilidad que tiene Nestlé, cuéntanos de ti porque no te conocemos. Bueno, muchas gracias, Dora, por la invitación. Felipe González, chileno, 52 años. La suerte ahora de estar viviendo en Colombia después de una carrera de 27 años en Nestlé. Recorrido por el mundo, Chile, Suiza, Panamá, Chile nuevamente, Suiza nuevamente y ahora Colombia. Pues bienvenido a Muy Colombia. lindo. Gracias. Felipe, cuando uno piensa en Nestlé, piensa en bienestar, en salud, en nutrición, sobre todo niños. ¿En qué momento empiezan ustedes a preocuparse también por el medio ambiente? Mira, es una muy buena pregunta porque hay que entender las esencias de las compañías. Y Nestlé es una compañía que tiene una visión y una razón de por qué existe que es fantástica. Y las cosas que más me gustan de Nestlé es que está fundida en el respeto, en el valor del respeto. Y cuando hablamos de respeto, hablamos del respeto por las personas, hablamos por el respeto por las comunidades, pero también por el planeta. Entonces el planeta y toda la visión de sustentabilidad que tiene la compañía está desde su esencia, que es la visión y el propósito que tenemos. En Colombia llevan ya más de 100 años, pero ¿desde cuándo empiezan a interesarse por proyectos de sostenibilidad en Colombia? Mira, desde que yo tengo uso de razón, y te puedo hablar desde hace 27 años atrás, el gran tema en esa época era el agua y cómo Nestlé optimizaba el recurso hídrico en sus fábricas. Somos unas fábricas, tenemos muchas fábricas alrededor del mundo. Cómo optimizábamos el uso de las aguas, que no se fueran aguas en el fondo contaminadas, cómo reciclábamos, cómo reutilizábamos agua. Y en esa época venía el circuito cerrado, o sea, el agua que entraba era la misma que se utilizaba y no salía agua, porque se filtraba. Entonces, te puedo decir que desde hace 25 años Nestlé ya está con distintas iniciativas. Después de eso vino toda la parte de la reforestación, de la regeneración de los cultivos. Después de eso vino toda la parte de CO2, todas las emisiones de CO2. Entonces, hemos tenido una trayectoria muy larga de preocupación por la sustentabilidad de la compañía. Bueno, después de 27 años en Nestlé me atrevo a preguntar, ¿cómo está Colombia en temas de sostenibilidad cuando comparas con esos tantos otros países donde opera Nestlé? Colombia es un país bien único, porque la sostenibilidad no la vemos solamente desde el punto de vista medioambiental. Colombia es un país extremadamente activo en sustentabilidad. Y te voy a dar algunos datos que son bien interesantes. El único país en el mundo en que hemos invertido en una estructura de conciliación de las comunidades es en Colombia. Aparte de eso, tenemos planes de reforestación, fomentar la biodiversidad que tenemos en lugares como Risaraldas, como Caldas, Antioquia. Es muy, muy importante esos proyectos para nosotros. Después, por ejemplo, tenemos proyectos muy lindos que es darle acceso a agua potable a las escuelas rurales. Y eso es algo también único. ¿De Colombia? De Colombia. Por ejemplo, la otra vez estuvimos en Valledupar y fuimos a una visita a una escuela de niños pequeños de primaria. Y yo le pregunto, ¿por qué Nestlé invierte en plantas de agua? Cuando es un poco raro, no lo había visto antes. Y me dice, mira, tiene una lógica que las escuelas al no tener agua potable tienen una ausencia muy alta de los alumnos en clase por problemas de digestión. Se enferman. Y eso hace que haya una deserción del colegio muy importante. Entonces, cuando uno pone estas fuentes de agua potable, hace que la comunidad esté más presente en los colegios, haya menos enfermedades, las casas van a buscar agua potable a las escuelas para poder cocinar. Entonces, se empieza a generar todo un círculo virtuoso alrededor de nuestras fábricas, alrededor de nuestras comunidades, que es muy importante. Hablemos de los proyectos que ha reconocido Exposible, empezando por el plan de fomento lechero. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Es muy importante. Bueno, ustedes saben que tenemos un solo planeta.
el 30% de la tierra está erosionada ya. Y eso es muy importante cuando trabajamos en una compañía que su esencia es transformar productos agrícolas, productos que vienen del campo, en productos y en marcas. Tenemos que cuidar esas fuentes. Y obviamente la ganadería y la lechería hoy día está bajo la mira por las emisiones de CO2, por toda la implicancia que tiene el medio ambiente. Entonces hemos lanzado dos proyectos importantes. Uno es un plan lechero en la cual estamos pagando primas que son por sobre lo normal a ganaderos que tengan buenas prácticas. ¿Y qué significa buenas prácticas? Es el manual de buenas prácticas que hemos puesto a disposición, en la cual contamos con asesoría técnica, con equipos agropecuarios que le explican a los ganaderos cómo hacer su ganadería, su lechería, cómo recolectar mejor, cómo alimentar mejor, el uso de pesticidas, etc. Ese es un plan. Y el segundo es un plan de agricultura regenerativa, muy importante. Y la agricultura regenerativa es distinta a la agricultura tradicional, donde se ocupan fertilizantes, donde se ocupan esplanadas que son bastante desérticas, básicamente. Aquí nosotros venimos a plantar árboles, venimos a hacer un cultivo que es mixto entre árboles, entre ganado, entre flora nativa, lo cual hace que el manejo del agua sea más eficiente y lo que hace es una productividad que hoy día consideramos que es 20% por arriba de la agricultura tradicional. ¿Cómo es la relación con los ganaderos? Porque están entrando ustedes a relacionarse con un gremio colombiano muy poderoso y muy tradicional, trayendo ustedes nueva tecnología. Entonces, ¿cómo funciona ese intercambio con ellos? Eso es el gran desafío que tenemos. Nosotros en Colombia llegamos hace más de 50 años con buenas prácticas de lechería, razas de animales, formas de alimentar, formas de trabajar el pasto, etc. Y hoy día el gran desafío que tenemos es la reconversión de esa generación de agricultores en esta nueva mentalidad. Y no es menor el desafío. Mire que la estadística dice que la mayoría de los ganaderos tienen 53 años. Ese es el promedio de edad que tienen. Por lo tanto, necesitamos también regenerar la nueva generación de agricultores que piensen de una forma también distinta, de que tengan una conciencia muy grande de lo que significa la sustentabilidad en el campo. Entonces tenemos equipos dedicados a eso y la mejor forma de convertir a un ganadero es mostrándole buenos resultados. Y cuando ellos ven que la producción puede subir entre 15 y 25%, es la mejor forma de convencer a nuestros socios. ¿Qué tipo de tecnología nueva les llevan a estos ganaderos? Bueno, tenemos desde toda la parte de la reforestación de sus campos, el manejo de agua. Usted sabe que un campo que está reforestado puede mantener 30% más el nivel de agua en los suelos. Por lo tanto, es algo muy importante. Lo otro, por ejemplo, todo el manejo de los desechos del ganado se transforman en gas, que ese mismo gas es el que les permite tener energía a bajo costo en las fincas. Entonces, hay todo un proceso de desarrollo y de asistencia técnica y además, en algunos casos, financiamiento también para proyectos. ¿Qué es Plan Nescafé? El Plan Nescafé es un poco lo que estábamos hablando de nuestro plan lácteo. Nosotros somos un comprador importante en el mundo del café y vemos que el café también está bastante a merced del clima, de las lluvias, del tipo de suelo, etc. Entonces es muy importante en un cultivo que está muy fragmentado. Hoy día los cafeteros tienen en promedio 2,5 hectáreas, 2 hectáreas, son pequeños productores, pero hay muchísimos de ellos. ¿Cuáles serían, digamos, elijamos las 3 prácticas más importantes que están enseñando ustedes o llevando a estos cafeteros? Primero, presentamos una asistencia técnica en el campo que es bastante activa. O sea, acompañamos al caficultor en el desarrollo del campo. Lo segundo, proveemos material. Eso significa que los plantines de café están desarrollados en un centro con la asistencia de Nestlé y somos capaces de entregar árboles a los caficultores. Felipe, esa experiencia de caminar por entre los cultivos de café colombianos, ¿qué te ha dejado? ¿Qué reflexiones? ¿Qué anécdotas? ¿Qué personajes en el camino? Uno conoce mucha gente en esta experiencia. Y tuve la suerte hace un par de meses atrás de ir con el CEO de Nestlé a un lugar maravilloso en el eje cafetero que se llama Santuario.
y conocimos a don Nelson, que es un caficultor, que es tercera generación de caficultores. Y es impresionante ver el amor y la pasión que tienen por sus árboles, por la recolección. Una recolección que de paso es a mano, es grano por grano, se recolecta y se mete en este coco que le llaman, que es un contenedor. ¿Qué te enseñó don Nelson? La perseverancia. Realmente ese señor ha pasado por momentos difíciles, momentos muy felices, pero toda su familia estaba involucrada en el negocio. Y uno veía cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de su café, y algo realmente lindo. Nestlé tiene un proyecto social que es de muchísimo valor, también reconocido por Exposible con subsidio, que es la Iniciativa por los Jóvenes. ¿Qué es exactamente? La Iniciativa por los Jóvenes parte de un convencimiento muy fuerte de nuestro CEO, de Laurent Frex. Y él lo que ve en las estadísticas es que el desempleo en los jóvenes era casi el doble que el desempleo natural. Y eso lo hizo reflexionar y dijo, tenemos una responsabilidad de poder formar, preparar a jóvenes para que realmente tengan una oportunidad importante en el futuro. ¿Cómo funciona exactamente el proyecto? ¿En qué consiste? El proyecto tiene muchas aristas, pero el objetivo principal es preparar a los jóvenes, primero levantarles la curiosidad, decirle, oiga, usted ya se acerca a este periodo laboral, está preparado, sabe hacer una hoja de vida, sabe usted a quién mandarle las hojas de vida. Entonces partimos desde lo más básico, después sigue una feria laboral, en la cual esta feria laboral pone a disposición 6.000 empleos, por ejemplo, al año. ¿De Nestlé o...? No, tenemos socios en el fondo que invitamos a compañías también a sumarse a esto y poder ofrecer empleos en esta feria laboral. Y eso es impresionante, tenemos una cantidad de jóvenes conectados virtualmente, presencialmente, muy, muy linda. Porque esta iniciativa para los jóvenes tiene además dos puntos que son muy valiosos, y es que a muchos jóvenes no les dan trabajo porque no tienen hoja de vida con experiencia. Esto les permite llegar ya con una hoja de vida que tiene algo de experiencia. Y ahí va el tercer pilar, que es la educación dual. Y nosotros somos muy fanáticos del modelo suizo de educación dual, donde se forman gente joven en actividades que son realmente profesionales. Mientras terminan el colegio, se forman en distintos ámbitos y eso permite que cuando salgan ya tengan experiencia laboral y sea mucho más fácil la contratación. Acá en Nestlé tenemos una cantidad de chefs, por ejemplo, entrenados por Nestlé, muy importante, cantidad de baristas importante, mecánicos, por ejemplo, que se necesitan en las fábricas, electricistas, gente que puede presentar una hoja de vida con experiencia y con un entrenamiento muy serio. Me gustaría saber si tienen algún otro proyecto relacionado con sostenibilidad. Hablamos del tema conciliatorio, que me pareció bellísimo, pero ¿tienen a futuro otro proyecto que no nos hayan contado? Sí, hay muchos proyectos, pero hay proyectos interesantes que hay países que están muy interesados en copiarlo, sobre todo países asiáticos. Usted sabe que lanzamos una campaña de reciclaje en las escuelas, en la cual le enseñamos a los niños la importancia del reciclaje. Y Milo, por ejemplo, se hizo parte de esa campaña. Entonces le decía, mire, reciclemos 70.000 envases de Milo, pongámoslos en un contenedor que vamos a pasar a recoger en un tiempo más, y si llegamos a esos envases, usted va a tener una cancha, una multicancha hecha con material reciclado de los envases de Milo. Y el otro proyecto que lo encuentro maravilloso es el de Cocosete. ¿Conoce Cocosete? Claro. Cocosete se puso el firme propósito de ir a recuperar playas que estén contaminadas. Y ahora estuvimos ahí cerca de Santa Marta, en una playa que en un día los equipos fueron capaces de sacar 1,2 toneladas de plástico. Uf. Y no solamente en la playa, sino que también fueron a mirar abajo, que es lo que había en los corales. Y nos dimos cuenta que es una actividad que realmente la tenemos que empujar, impulsar, porque las playas son un recurso muy importante para un país como Colombia y para todo el mundo. Pues Felipe, la invitación es a que postulen esos proyectos también para Exposible,
porque sí que valdría la pena reconocer ese trabajo de reciclaje que está haciendo Nestlé en Colombia. Para otros líderes empresariales como usted, que no están tan metidos en el tema de sostenibilidad, ¿qué les diría para que asuman esta misma pasión? En una frase, les diría que la sustentabilidad de sus compañías es el pasaporte para operar en el futuro. No veo a una empresa que no sea sustentable capaz de operar en los próximos 20, 30 años en este planeta. El consumidor lo va a exigir, la ley lo va a exigir, por lo tanto se tiene que sumar lo antes posible. Es una buena inversión. Aprovechando que usaste la palabra personal, me gustaría saber a nivel personal, y esta ya es la última pregunta, ¿cómo te ha cambiado la manera de ser? Un hombre que arranca en Nestlé hace 27 años, seguramente con un sueño mucho más empresarial, y ahora asumiendo también esta actitud de sostenibilidad. ¿De qué manera te ha cambiado esta actitud? Yo creo que nos cambia en las decisiones que tomamos. Cada día cuando tenemos que evaluar proyectos, cuando tenemos que hacer inversiones, por ejemplo, en fábrica, uno se preocupa desde el principio que las inversiones tengan una connotación que vaya a aportar a esta sustentabilidad de la compañía. Mismo tema cuando uno se cambia oficinas. Uno mira y empieza a mirar automáticamente que las luces son de bajo consumo, de que la forma de calentar el agua es sustentable, de que la construcción del edificio también sea bajo en emisión de energía. Entonces, yo creo que uno empieza a generar una conciencia que lo empieza a perseguir todos los días, en todo lo que hace, tanto en la oficina, en la casa, en la compra de un carro, no sé, en todas las decisiones cotidianas que uno toma, está cada vez más consciente de este proceso de sustentabilidad. Felipe, bienvenido a Colombia. Muchas gracias, Nora. A ti muchas gracias por tu tiempo y tu trabajo. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo episodio, porque la sostenibilidad es posible.